En este vídeo vas a ver las ganancias que ha obtenido Trade Today en las últimas 2 semanas. Te recomiendo un montón que te quedes hasta el final del vídeo, ya que en este vídeo voy a enseñar un montón de tips que seguro que mejorarán tu estrategia. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Valverde, soy trader y fundador de Trade Today, actualmente con más de 750 inversores y 1,5 millones de dólares en gestión. Y vamos a empezar a hablar sobre cómo ha ido la cuenta maestra de Trade Today, la cuenta que replica todas las operaciones de trading a los inversores. Y bueno, aquí tenemos el MyFXBook, actualmente con un más 273% de rentabilidad desde junio del 2019 hasta el día de hoy, que está actualizado, ¿vale? Hoy esto lo estoy grabando el día 5 de marzo del 2021. Y bueno, esta semana hemos hecho un 7,67% y la semana pasada fue una semana negativa. Vamos a ver las operaciones que se hicieron y bueno, no fue muy negativa. Al final pues en este mes vamos en positivo. Actualmente vamos con un menos 10% rentabilidad en enero, más 10 en febrero, dejando en break-even así el año, y actualmente pues ya en positivo con un más 7,67% rentabilidad. Recordamos que esta cuenta hace operaciones de 1% por operación y como máximo un 2%. Nunca esta cuenta va a superar el 2% de riesgo, aunque haya 10 operaciones abiertas. El Darwinex está actualmente bastante bien. Estamos casi en máximos de capital de inversión y ya apenas salimos de este drawdown que tuvimos en diciembre, esta bajada también en febrero, y bueno, ya estamos cerquita de los máximos, ¿vale? Estuvimos en el máximo de 143.98 y ahí bueno, ya estamos en 141,59, dejando pues igual que la cuenta maestra, pero esto como tiene el Darwin, como tiene un riesgo de un 0,35% por operación, un riesgo muchísimo más bajo, más conservador, pues bueno, enero un menos 1,24%, febrero lo dejamos en un 0,94% y actualmente en marzo vamos con un 2,73%. Y bueno, poco más que decir. En Darwinia, que son los premios de Darwin, que pronto veréis un vídeo, estamos en el puesto 23, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar ya con el resumen, viendo las operaciones que las tengo aquí tenemos el MetaTrader. Esta vez os he pintado un poquito más en el gráfico para enseñar un poquito más y que al fin y al cabo pues sea un vídeo de muchísima mejor calidad, ¿de acuerdo? Os dejé en el vídeo anterior, en el anterior resumen, que lo dejo aquí arriba, nos quedamos con lo que íbamos a hacer en el euro, ¿vale? Y me gustaría que al fin y al cabo en esta serie de vídeos veáis lo que explico en el vídeo anterior y lo que hacemos, porque siempre al final del vídeo voy a decir lo que más o menos se hará en la próxima semana y pues comparar, ¿no? Porque está bastante interesante, ya que como comenté en el vídeo anterior, empezamos en el euro el día 19 de febrero, el último lunes de febrero, pues buscando ventas en este punto. En este punto buscamos ventas, que finalmente pusimos aquí el stop, bajó y en este punto ya dejamos en break-even, ¿no? Como pongo aquí en el texto, perdiendo simplemente un 0,28%. Más adelante, pues aquí buscamos ya la cobertura de esta venta, dejando aquí el stop, y aquí volvemos a comprar dejando aquí el stop, ¿vale? Aquí se ve pues la estructura del precio, digo, de vuelta entrada, aquí compramos de vuelta y pues compré un 0,5% más, ya que manteníamos esta operación abierta. Así que lo que hice finalmente fue ajustar este stop aquí y mantener las dos posiciones, y en total pues había un 1% en riesgo. Finalmente, pues como veis, simplemente el gráfico, manipulación, rompieron stop y perdimos un 0,8%. El día 24 de febrero, al romper stop, aquí pues decidimos comprar porque seguíamos pensando que la probabilidad en el euro era alcista. Esta vez compramos un 2%, entramos más fuerte, ya que la estrategia pues decía que iba a ser una oportunidad pues muchísimo más probable, y finalmente pues como veis aquí dejamos el stop, bajó un poquito, empezó a subir, aquí prácticamente ya lo dejaríamos en break even y cerramos aquí el parcial del 80%, ganando un 4,3% de rentabilidad. Y aquí una de las cosas más importantes del trading: cuando se pierda, perdemos poco, y cuando se gana, pues dejamos correr y ganamos pues por ahí
al fin y al cabo ganando más de lo que perdemos. Porque en el trading siempre va a haber operaciones perdedoras, pero la clave está en eso, en la gestión, es muy importante. Y bueno, voy a enseñar aquí el gráfico con medias móviles para que veáis un poquito la estructura. Aquí os he quitado todo lo que viene siendo el texto y las flechas, y aquí veis pues la estructura, ¿no? Estaba todo ya encima de las medias móviles, y aquí cerquita a la media esta de 200 periodos simples, pues buscamos esa entrada que nos dio este rally, y aquí cerramos ese parcial que fue una llegada aquí, si lo vamos en 4 horas, a este fractal, ¿de acuerdo? Simplemente aquí decidimos ya sacar ese 80% y dejarlo correr, ya que pues seguía la probabilidad de arriba, y aquí dejamos correr, que veis los que estaban los take profit, pero bueno, ya estáis viendo que se dio totalmente la vuelta y vamos a seguir. El día 25 de febrero del 2021, pues al el precio bajar y darnos un precio más barato, volvimos a comprar, dejando aquí el stop, un 1%, que finalmente tocó, y ya buscamos aquí otra compra que finalmente, como veis aquí, tocó. Aquí se perdió un -1, aquí otro -1, y aquí buscamos de vuelta la compra que de vuelta se perdió. Así que aquí, gracias al ganar este 4,3%, pues aquí ya simplemente estamos en un +1% en positivo en el euro, que bueno, finalmente ya aquí en este retroceso buscamos una venta fuerte de un 2%, dejando aquí el stop, y aquí con esta estructura buscamos de vuelta la venta vendiendo un 1,5%, ajustando esto aquí, y como máximo estábamos arriesgando ya un 2%. Fue un 2% versus un 7% aproximadamente, un 7,4%. Porque como estáis viendo ya al final del plomo, aquí ya dejaríamos en break even, cerramos el parcial en este punto del 80%, dejamos finalmente correr hasta esta zona y se ganó un 7,4%. Así que estas fueron las operaciones en el euro, y correlacionado al mismo tiempo pues en el australiano. Pues aquí vemos que al fin y al cabo, para quien no lo sepa, el euro y el euro dólar y el australiano dólar pues está correlacionado y hacen movimientos muy parecidos, y aquí pues buscamos esta venta dejando aquí el stop un 1%, una venta que aquí ya dejaríamos en break even, y bueno, aquí prácticamente no, aquí en este rompimiento, y ya aquí pues rompiendo esta zona cerramos aquí un parcial, y bueno, hace nada he cerrado ya el total sumando un 2,3%, ¿de acuerdo? Deciros que actualmente sigue la probabilidad para que siga bajando, ahora vamos a ver eso, pero bueno, quedan de estas 2 semanas también unas operaciones que se hicieron en el dólar canadiense, que las veis aquí. Cuando estábamos buscando en el euro estas compras, ¿vale? Estas compras que se perdieron, esta y esta, pues correlacionado en el canadiense, pues buscamos ventas. Y ventas que no salieron bien, porque aquí vendimos, tocó este stop, perdimos un 2%, y aquí volvimos a vender. Podemos ver pues la rotura de esa caza de stop, y aprovechamos para volver a vender. Pero bueno, finalmente volvió a tocar stop, perdimos un 2% y aquí un 1%, así que aquí perdimos un 3%. De acuerdo, pero bueno, eran jugadas muy buenas, ya que aquí pues si hubiéramos vendido y hubiera bajado, pues podríamos haber vuelto a vender, aquí ajustar break even y ya buscar aquí en esta zona la salida, ¿vale? Aquí estoy viendo pues como siempre unos tips de gestión, pero bueno, una pena porque aquí dio esa venta después, pero bueno, ahora pues estamos buscando totalmente compra en el canadiense, ya que en el euro y en la australiana estamos buscando las ventas. Vamos a ver un poquito de los gráficos mayores para ver qué puede pasar para la próxima semana, que vamos a buscar, así en el siguiente resumen pues ya vemos qué ha pasado, ¿no? Igualmente voy a ir dejando siempre pintado todo lo que vamos haciendo para que en los vídeos futuros pues esté mucho mejor, y ya pues veamos todo lo que se ha ido haciendo durante pues todos los meses, porque mi idea es ir haciendo esta serie de vídeos pues a lo largo de cada semana, cada 2 semanas, pues hacer un resumen. Y bueno, pues aquí vemos que actualmente en el euro para la semana que viene, pues si se da aquí este retroceso, ¿vale? De este A y B en Fibonacci aproximadamente el 50%, pues vamos a buscar esas ventas y continuar con el rally, ya que si aquí pues nos va un poquito toda esta zona de manipulación, y aquí buscar esas ventas para seguir esa tendencia, ¿no? Y aquí pues en estos mínimos pues ir sacando ya esos parciales. En cuanto al australiano, pues básicamente más de lo mismo, bajó fuerte, retroceso, aprovechamos este retroceso, al final aproximadamente un 38%
10% de Fibonacci para vender, y aquí en la rotura de este fractal pues sacamos parte. Finalmente ya como es viernes ya decidí sacar el total de la operación para aprovechar el interés compuesto, ¿no? Si vuelve a subir pues volvemos a vender, ya que algo muy importante y que quiero que aprendáis en este vídeo es que se gana muchísimo más sacando parciales y volviendo a reentrar con el interés compuesto que buscando esa mega ultra operación, porque ahora mismo, por ejemplo, el australiano está para que baje hasta esta zona, ¿vale? Pero se gana muchísimo más y es mucho más probable que ahora saquemos aquí ese parcial o cerremos el total de la operación de ese retroceso y volvamos a vender, primero porque vamos a ganar más dinero y segundo porque estamos asegurando ese capital, y encima, bueno, si se da totalmente la vuelta, pues imaginad que dejamos aquí esta operación en venta, dejamos en break even y puede directamente, en vez de haber agarrado ese parcial, pues sacarnos finalmente en break even. Siempre hay que ir sacando ese cachito del mercado y para ir poquito a poco y nada de buscar esas mega ultra operaciones, ya que se dan muy pocas veces, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo esto yo lo digo por mi experiencia, pero que hay millones de estrategias que tienen más ratio, menos ratio, y bueno, al fin y al cabo se pueden hacer, como he dicho antes, pues muchísimas maneras de hacer trading, ¿no? Hay muchísimas maneras de hacer estrategias. Y bueno, aquí en el canadiense pues vemos fácilmente toda esta estructura de manipulación. Aquí han acumulado un montón y ahora esto fue un buen punto para comprar, aquí cerquita de las medias móviles. Además había inside bar, que para quien no sepa qué es una inside bar, pues sería una vela y dentro pues sería otra. Esto es al fin y al cabo una figura y aquí pues podemos seguir al precio, ¿no? Así que aquí había una buena oportunidad que no entramos básicamente porque ya estamos posicionados en el euro y en el australiano. Pero bueno, aquí en los gráficos mayores de 4 horas vemos que tras esta acumulación, manipulación clarísima con la mecha, sale, se apoya en las medias. Estas medias de 4 horas son 21 simple y 8 exponencial, y esta grande es de 200 periodos simple. Y aquí vemos pues lo ideal sería para la semana que viene pues buscar en el lunes, martes ese retroceso, y con las noticias fundamentales que serían los miércoles, pues ya ir posicionándonos para la liberación la semana que viene, ¿no? O hace eso o pues rompirá y buscaremos las ventas para esta zona. Y en el euro, en el dólar, en el australiano va a ser básicamente parecido. Básicamente aquí pues buscaremos eso, ¿no? Buscaremos aquí las ventas para esta zona, o si rompe estas zonas pues ya podremos buscar la subida de vuelta a esa precios, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario de lo que te gustaría ver en este canal y nos vemos en el próximo vídeo.